Fondo Solidario. La Secretaría de Servicios Sociales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas recuerda que, para los momentos en que necesitan una ayuda extra para su salud u otros beneficios, los matriculados adheridos cuentan con el Fondo Solidario. Beneficio complementario para prácticas complejas. Los matriculados de los consejos adheridos y sus familias poseen beneficios complementarios y ayudas económicas destinados a cubrir prácticas y otros servicios, no incluidos en planes de cobertura médica habituales. El Fondo Solidario está constituido con el aporte de todos. Por eso, cuando lo necesite, utilícelo. Si tiene dudas o consultas sobre las prácticas, los beneficios o los servicios que contempla, contáctese con el consejo profesional en el que se encuentra matriculado. El Fondo Solidario está a disposición para ser utilizado. No dude en contactarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren todos bien y que muy pronto nos podamos reunir, nos podamos ver y podamos hablar de temas tan importantes como interesantes que van adquiriendo cada vez mayor importancia. En esta oportunidad les voy a comentar acerca del balance social como herramienta de gestión. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto, para qué sirve, cuáles son los objetivos para elaborar un balance social, cuáles son las resoluciones técnicas que se tienen en cuenta para el momento de su preparación, y vamos a diferenciar al balance social del resto de los reportes de sustentabilidad que suelen presentar algunos organismos. Cuando yo me refiera sobre la responsabilidad social, siempre voy a hablar de organización. ¿Por qué? Porque ya no hablamos solamente de responsabilidad social empresaria, sino que la responsabilidad social también puede ser ejercida por otros tipos de instituciones públicas o privadas, organismos con o sin fines de lucro. Entonces vamos a hablar en forma generalizada. Entonces, para empezar el curso, les quiero aclarar que el balance social es un documento o un instrumento que expone los resultados del ejercicio de la responsabilidad social. Esos resultados positivos, negativos o nulos que tengan que ver con el desempeño económico, social o ambiental durante el desarrollo de las actividades socialmente responsables. ¿Por qué yo les digo que hay que diferenciar el balance social del resto de los reportes? Porque ustedes van a ver habitualmente, por ejemplo, en los bancos, que presentan reportes de sustentabilidad. Tanto los reportes de sustentabilidad como los informes sociales, como los informes sostenibles, o también los llamados estados de responsabilidad social, contienen como base empírica la exposición o la información acerca de los resultados del ejercicio de la responsabilidad social. Pero ¿cuál es la diferencia con un balance social? Que los balances sociales deben respetar los lineamientos que figuran en las resoluciones técnicas. Es decir, todo aquello que está normado por las resoluciones técnicas debe contener un balance social. Y más adelante vamos a ver que los balances sociales tienen ciertas etapas o contenidos que se tienen que respetar para ser considerados como tales. A este efecto, y para que no se generen confusiones, también es importante diferenciar lo que es la responsabilidad social de las actividades solidarias, filantrópicas o de otros eventos sociales o eventuales. Porque siempre decimos que la responsabilidad social es un ejercicio continuo, permanente, dinámico, que perdura en el tiempo y que una vez que se asume el compromiso de ejercer la responsabilidad social, este puede llevar 5, 10 o 20 años para lograr los objetivos que la organización pretende alcanzar. Sin embargo, las acciones solidarias son aquellas en las cuales recurrimos para dar solución a un problema puntual y asistencial. Es decir, son situaciones que se presentan en forma eventual que tienen un comienzo y un final. Y las actividades filantrópicas son aquellas que tienen que ver con el ser hombre, o sea,
con darle un beneficio social o una contribución común a determinadas personas. Estos eventos sociales o solidarios también se pueden informar. No quiere decir que porque la organización no lo puede informar a través del balance social no se pueda comunicar. Sí, se puede comunicar. Se puede comunicar a través de la emisión y difusión de otros informes o de otros reportes, o como por ejemplo lo suele hacer el Consejo Profesional a través del boletín mensual. O sea, no son actividades que se pierden en el tiempo, son actividades que también se puede comunicar para que todos conozcamos qué es lo que el Consejo, por ejemplo, está haciendo por la comunidad. Eso quiero dejar en claro, ¿sí? Bueno, ahora, arrancando con el tema, y como yo les decía, los balances sociales son herramientas de comunicación. Son útiles para transmitir los resultados económicos, sociales y ambientales que surgen del desarrollo de las acciones socialmente responsables con los distintos grupos de interés. Es decir, estos informes o documentos muestran a la comunidad lo que la organización está haciendo por ella. Y es importante y fundamental que se informe todo. Se tiene que informar lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. El balance social es una forma de que la comunidad pueda conocer de qué manera la organización está cumpliendo con el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad, o esas organizaciones que asumen el compromiso de responder de forma dinámica y responsable por todos aquellos efectos nocivos o negativos que pueden estar perjudicando a la comunidad o al medio ambiente por el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, porque siempre viene un ejemplo con el concepto. ¿Qué quiero decir exactamente cuando digo que una organización es socialmente responsable? Cuando asume las consecuencias de los impactos nocivos y negativos por el desarrollo de sus actividades en la comunidad. Por ejemplo, una empresa que a través de su proceso de producción provoca una gran emanación de humo o de gases en el aire, provocando un mayor efecto invernadero, estamos hablando de un efecto negativo o nocivo. Entonces, esta empresa lo que hace es asumir el compromiso de realizar determinadas acciones para que a lo largo del tiempo se logre una reducción o disminución de esas emisiones de gases. Entonces, cuando asume el compromiso, entonces estamos hablando de del ejercicio de la responsabilidad social. Y cuando hablamos de efectos positivos, es por ejemplo un concepto más ampliado, que es cuando decimos que la organización asume el compromiso de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Es decir, quiere lograr un beneficio, un bien común. Por ejemplo, para un sector vulnerable de la sociedad en el cual las organizaciones desarrollan sus actividades. Esa información o el resultado de esas acciones que se van haciendo, se van desarrollando a través del tiempo, es lo que se informa a través de los balances sociales. Y si bien ahora sabemos qué es un balance social y lo diferenciamos del resto de los reportes sustentables o sostenibles, nos preguntamos para qué sirve, o sea, ¿por qué vamos a hacer un balance social? ¿O en qué nos beneficia fundir un balance social? Existen muchos motivos por el cual se puede publicar un balance social. Estos que yo les voy a decir son los fundamentales, son los que más se ven en las organizaciones y sobre todo por ahí en las empresas multinacionales, que dan un resultado positivo en el momento que se publican. Por ejemplo, para mejorar la imagen de las organizaciones. Todas las personas o todos los grupos de interés, vamos a hablar de los grupos de interés, que leen un balance social, muchas veces se identifican con el compromiso que asumen las organizaciones. En este sentido, la comunidad tiende a calificar aquellas organizaciones que presentan balances sociales como un vecino predilecto.
porque están viendo que están haciendo algo por el bien común. Se están notificando acerca de las cosas buenas que puede estar haciendo una organización. Entonces son consideradas como un vecino predilecto y muchas veces mejora la posición en el mercado. También pasa que si uno de los grupos de interés, que repito, vamos a hablar más adelante, que si uno de los grupos de interés, por ejemplo los empleados, ven que va mejorando con el tiempo la calidad de vida laboral, entonces esos empleados o colaboradores empiezan a tener una mayor lealtad con la organización. Y en el caso de mejora de los procesos de producción, por ejemplo, utilizando material reciclable, lo que ocurre es que los consumidores o los clientes empiezan a tener una mayor fidelidad con las empresas. Eso es construir confianza también, porque de esta manera la organización va teniendo un ida y vuelta respecto a lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, porque también se da que la comunidad siempre le va a contar o le va a manifestar a las organizaciones que está conforme o no con lo que está haciendo. Y eso vamos a ver cuando desarrollemos lo que son las acciones socialmente responsables. Esto también, la presentación del balance social constituye una forma efectiva de reforzar esos vínculos con los distintos grupos de interés. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía, que es el de el ida y vuelta, el feedback, las expectativas, que se cumplan las expectativas de la organización con el grupo de interés y los grupos de interés con las distintas organizaciones. Ahora bien, los objetivos del balance social. De nuevo, los objetivos pueden ser múltiples, pueden ser variados y muchas veces dependen del objetivo. Los objetivos dependen del tamaño de la organización, de los objetivos de la organización, de la localización geográfica. Entonces, los objetivos son variables. Estos objetivos que yo les presento acá son los más genéricos y son los que más van a observar cuando tengan curiosidad acerca de ver algún balance social publicado. ¿Qué se hace en primer lugar? Se realiza un diagnóstico de la gestión de la organización. Cuando la organización decide asumir el compromiso de ejercer la responsabilidad social, lo primero que hace es, bueno, a ver a dónde estamos parados. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los recursos humanos? ¿Cuáles son los recursos económicos, los recursos materiales con los que se cuenta? Entonces, de esta manera, también se van a observar cuáles son los desvíos que se tienen que enderezar, ya sea dentro como fuera de la organización, de qué manera puedo ayudar, cuáles son los sectores vulnerables, quién necesita más ayuda, cuento con un equipo de trabajo. Entonces, lo primero que se hace es un diagnóstico de la gestión. Esto permite que la dirección pueda planificar las políticas de responsabilidad social. Esas políticas que después vamos a ver se pueden mantener, se pueden conservar o se pueden modificar unas por otras. Porque cuando se asume el compromiso, ese compromiso implica un montón de acciones y de actividades que se tienen que hacer dentro de la organización. Por eso es que con el paso del tiempo también se puede llegar a producir la posibilidad de actualizar esas políticas por esos programas, porque, como les dije anteriormente, el ejercicio de la responsabilidad social es permanente y es perdurable en el tiempo, y como la comunidad y la sociedad se va modificando, va mutando constantemente, entonces puede ocurrir que estas políticas se tengan que actualizar o no. Entonces, si ya sabemos lo que es un balance social, ya sabemos para qué puede servir, cuáles son los objetivos que puede perseguir la elaboración de un balance social, tenemos que conocer cuáles son las normas técnicas que se tienen en cuenta para el momento de su preparación. Ahora vamos a hablar acerca de las normas técnicas que se tienen que tener en cuenta y se tienen que respetar al momento de elaborar, preparar, presentar y difundir los balances sociales. Por supuesto que estas resoluciones técnicas son
emanadas y son difundidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, y la primera resolución técnica que surge con respecto al que se refiere a los balances sociales es la resolución técnica número 36. En sus textos y en sus considerandos, la resolución técnica número 36 define lo que es un balance social y manifiesta que son todos aquellos informes que las organizaciones en forma voluntaria, y repito, en forma voluntaria, deciden presentar para exponer los resultados de su desenvolvimiento económico, social y ambiental a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, que la existencia de esta resolución técnica no obliga a las organizaciones a presentar un balance social. También en su texto van a ver que la resolución técnica recomienda considerar para la elaboración de los balances sociales los fundamentos, normativas y lineamientos que presentan las guías civiles, es decir, las guías del Global Reporting. ¿Quiénes elaboran estas guías? Es un organismo multisectorial que está compuesto por personas de distintas empresas que se dedican a distintos rubros, entes sin fines de lucro, expertas en determinadas materias, que son los encargados de definir y de contarnos cuáles son los indicadores, tanto en el desempeño económico, social y ambiental, que se pueden tener en cuenta al momento de exponer los resultados de las acciones socialmente responsables. Entonces, la resolución técnica, en definitiva, nos recomienda el uso de esta guía. También la resolución técnica número 36 establece cuáles son las etapas que se tienen que respetar y tener en cuenta cuando preparamos el balance social. Son 4 etapas, que después yo les voy a explicar una por una, que sí o sí tiene que contener un balance social para ser considerado como tal, porque el cumplimiento, la presentación de estas 4 etapas es lo que se diferencia del resto de los reportes de sustentabilidad. Seguido a la resolución técnica número 36, se presenta el anexo número 6 de auditoría del balance social, pero les aclaro que este anexo número 6 fue derogado por la resolución técnica número 44. Ahora bien, ¿por qué te lo sigo presentando? Te sigo presentando porque yo personalmente recomiendo a todos aquellos colegas que quieran llevar a cabo la tarea de auditoría del balance social que lo lean, porque es orientativo, es una guía y ayuda mucho al momento de realizar los procedimientos de auditoría. A mí particularmente me ayudó mucho y sé que a quienes realizan el trabajo de auditoría también les ayuda mucho como guía para preparar su material de trabajo y poder iniciar la tarea de auditoría. La resolución técnica número 44 modifica la resolución técnica número 36. Modifica la resolución técnica número 36, repito, es decir, que no la hace desaparecer, no la deroga. ¿Y qué dice la resolución técnica número 44? Lo que dice es que desea, vamos a decir así, desea la resolución técnica número 44 que al momento de preparar el balance social se tenga principal importancia al fin de materialidad. Es decir, que se informe únicamente todo aquello que se considera importante, cuya cobertura del por qué se hace, para qué se hace y dónde se hace determinadas actividades sean realmente importantes. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 44 también nos dice que todas aquellas eventos sociales, o todas aquellas acciones, o todas aquellas actividades que son superficiales y que no formen parte de la política de responsabilidad social, pueden ser presentadas y pueden ser publicadas o comunicadas, como dice
la resolución técnica a través de otros informes o reportes. Porque para esta resolución técnica, el contenido del informe social del balance social debe ser lo que realmente es importante en el ejercicio de la responsabilidad social. Esta resolución técnica también trata acerca de la opción de los criterios esenciales y exhaustivos al momento de poder elegir y definir cuáles son los distintos indicadores que se van a tener en cuenta para presentar los resultados. El criterio esencial, según las guías GRI, es aquel que nos dice que se debe elegir, identificar, por lo menos, un indicador para el desempeño económico, un indicador para el desempeño social y un indicador para el desempeño ambiental al momento de presentar los resultados del ejercicio de la responsabilidad social. Por lo menos, uno o más. Sin embargo, el criterio exhaustivo establece que se tienen que adoptar y tomar todos los indicadores de cada uno de los desempeños. Imagínense que la última versión de la guía GRI contiene casi 80 indicadores por cada uno de los desempeños y que van a observar ustedes en alguna página de internet para algunas organizaciones o empresas multinacionales que optan por el criterio exhaustivo que no tienen información para cada uno de los indicadores. Entonces, en este caso, van incorporando y van exponiendo al lado de cada indicador, no se posee información, no contiene información para el periodo, es decir que es cero contenido y muchas páginas y muchas hojas para un balance social que puede ser un poco más resumido. Por eso yo siempre les recomiendo que opten por el criterio esencial y que a medida que pase el tiempo y que vayan incorporando nuevos grupos de interés o vayan desarrollando nuevas actividades socialmente responsables, vayan identificando y vayan adoptando nuevos indicadores. La resolución técnica número 44 hace hincapié en algo muy importante, que lo que piden es que los indicadores se presenten en forma comparativa con uno o más periodos. Por supuesto, que si es el primer periodo que se está preparando un balance social, no vamos a poder comparar, pero a partir del segundo periodo y en adelante, los indicadores y sus resultados tienen que presentarse en forma comparativa por lo menos con un periodo, ¿sí? De esta manera se va a poder observar la evolución o no de los resultados y se van a poder adoptar nuevas políticas o programas de responsabilidad social si lo que se pretende es poder incrementar estos resultados. Ahora, como norma complementaria, yo acá les indico la resolución técnica número 37. Actualmente, para mí personalmente, la resolución técnica número 37 de informe de aseguramiento ya no es más complementaria, debería ser una norma específica, porque en la resolución técnica aparecen todos los procedimientos de auditoría que se pueden tener en cuenta en el momento de realizar la tarea. También porque es importante, porque la última versión de la guía GRI, que es la 4.1, también establece la necesidad y de alguna manera está como obligando a las organizaciones a que se incorporen los informes de aseguramiento de los balances sociales. Lo que dice la guía es que es fundamental que el contador que lleva a cargo la tarea de auditoría conozca las normas técnicas, conozca los procedimientos del negocio, conozca cómo se desarrollan las actividades, cómo se ejecutan, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuál es la misión de cada uno de los negocios para que pueda llevar a cabo realmente un buen trabajo de auditoría. Es importante también que este informe del auditor sea presentado en forma escrita y que sus fundamentos sean claros, sean contundentes y tengan una base empírica también. Entonces, lo que se solicita al contador que lleve a cabo esta tarea es que arme su equipo de trabajo
y que reconozca y respete las resoluciones técnicas que se tienen en cuenta tanto para la elaboración del balance social como para los procedimientos de auditoría. Bien, acá retomamos un poquito lo que es la resolución técnica número 36, porque la resolución técnica nos habla de tres principios contables fundamentales que se tienen que tener en cuenta: el de transparencia, inclusión y verificabilidad. El de transparencia, ¿por qué? Porque lo que se pretende es que la información que contenga el balance social sea real, es decir, que se presente esa información tal cual se produce, que el resultado sea el real, el verdadero, o sea, que sea un resultado positivo, negativo, nulo, pero que sea, que sea una información creíble y confiable. El principio de inclusión tiene que ver con la idea de que al momento de formar el equipo que va a desarrollar, que va a llevar a cabo el ejercicio o las acciones o las actividades de la Seguridad Social, puede ser un equipo de trabajo muy diferencial. O sea, pueden existir personas que tengan diferentes ideologías, ideas o manifestaciones, pero como lo que se trata es de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y de construir el beneficio o el bien común, entonces se tienen que respetar esas diferencias y se tiene que poder preparar un buen balance social. Es decir, se tienen en cuenta todas las ideas, aun cuando existen diferencias entre los componentes del equipo de trabajo. Y el principio de verificabilidad tiene que ver con la verdad de la información. Es decir, que la información sea fiable, sea creíble, sea contundente y pertinente. Es decir, que sea una información que pertenezca a la organización. Porque ustedes no me van a creer, pero muchas veces se nos han presentado reportes de sustentabilidad o balances sociales con información de otras empresas. O sea, hemos visto información repetida en los balances sociales. Por eso es importante tener en cuenta este principio. Y estos tres principios de contabilidad son fundamentales a tener en cuenta en el momento de realizar la tarea de auditoría. Acá nosotros, a través del conocimiento de las resoluciones técnicas, ya podemos empezar a hablar un poquito más acerca de la práctica, de cómo llevar a cabo y cómo organizarnos al momento de elaborar el balance social. Y acá tenemos las etapas para su confección. Punto 1, contar con un equipo de trabajo. Antes de contar con un equipo de trabajo, lo que se considera y lo que se tiene en cuenta es el compromiso asumido por la alta dirección de la organización de ejercer la responsabilidad social. No son muchas las organizaciones que cuentan con lo que conocemos como código de conducta. El código de conducta es un documento unilateral donde la dirección de una organización manifiesta su compromiso de ejercer la responsabilidad social, de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, de actuar en forma dinámica, constante y permanente para sanear todos los efectos negativos o nocivos que puedan llegar a provocar a la comunidad. Es el compromiso asumido a través de un documento. En este código de conducta también se deja en claro cuáles son los objetivos, la misión y los objetivos y la misión del ejercicio de la responsabilidad social que se van a tener en cuenta a lo largo del tiempo. Se definen de forma muy tácita, porque todavía no se sabe si van a ser definitivos, cuáles van a ser los distintos grupos de interés y en forma muy generalizada cuáles son las distintas acciones socialmente responsables que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo para cada uno de esos grupos de interés. De eso se trata el código de conducta, y el código de conducta debería ser un documento sumamente importante porque es donde va a quedar reflejado y se va a manifestar el compromiso de ejercicio de la responsabilidad social.
Una vez que se decide ejercer la responsabilidad social, entonces la alta dirección de una organización va a querer contar con un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede estar compuesto tanto por empleados o colaboradores internos de la organización, como también puede contar con el asesoramiento o la colaboración de expertos en nuestras materias. Este equipo de trabajo, si bien generalmente está compuesto por participantes de la organización, no necesariamente tienen que dejar de cumplir con sus acciones o con sus actividades dentro de la organización. O sea, las reuniones de este equipo de trabajo tienen que ser periódicas, pero no tienen que ser diarias. Es decir, que tienen que tener una cierta eh, permanencia a lo largo del tiempo, o sea, una reunión una vez por semana, dos veces por semana, por la tarde, en donde se puedan juntar para poder dirigir, administrar, registrar, evaluar y controlar los resultados de las acciones socialmente responsables. Hay que elegir un modelo. Y acá nuevamente hago mención a la guía gris, el Global Reporting. Si bien se puede definir y elegir el modelo, como los profesionales en ciencias económicas tenemos que tener en cuenta siempre a las definiciones técnicas, entonces vamos a optar por el modelo de la guía gris. Es decir, que vamos a tener en cuenta todos los procedimientos para su elaboración, el contenido del informe social que nos va a indicar dentro de cada uno de los desempeños cuáles son los indicadores que podemos tener en cuenta. Y también esta guía, cuando ustedes tengan curiosidad por verla, van a observar que en cada indicador nos va a mostrar una directriz y una recomendación. Es decir, qué es lo que buscamos con el indicador y cuál es la recomendación, qué es lo que podemos hacer para lograr alcanzar o poner en algún momento ese indicador. Definir los grupos de interés. Los grupos de interés son todos aquellos que de manera directa, indirecta, interna o externa se vinculan o se relacionan con la organización. Estos grupos de interés son hacia quienes van a ir dirigidas el desarrollo de las acciones socialmente responsables. Un grupo de interés interno y directo pueden ser los empleados, los directivos, los accionistas, los propietarios de una organización. Un grupo de interés interno e indirecto pueden ser, por ejemplo, la familia de los empleados. Un grupo de interés externo y directo serían los proveedores o los clientes. Y un grupo de interés externo e indirecto es el medio ambiente, sobre el cual las organizaciones siempre hacen una mención especial y sí siempre van a ver en todos los balances sociales que el medio ambiente aparece sí o sí, porque lo que se pretende es preservar y conservar el medio ambiente donde vivimos, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Una vez que el equipo de trabajo está conformado, conoce las resoluciones técnicas, define cuáles son los grupos de interés, entonces está en condiciones de poder definir cuáles son las acciones o las actividades que va a llevar a cabo. Esas acciones y esas actividades son las que yo les decía recién, que son las que se dirigen, son las que se administran, son las que se registran, son las que se controlan y son las que se evalúan para luego tener los resultados. Muchas veces durante esta charla yo le hablaba de resultados positivos, negativos o nulos. Y acá voy a hacer una diferencia. Los resultados positivos son todos aquellos que superan los objetivos o superan los parámetros de cada una de las acciones socialmente responsables. Los resultados negativos son cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, a lo largo de 10 años lo que queremos es disminuir el consumo de energía eléctrica y queremos disminuir en un 40%. Pero si del análisis de esos resultados surge que se disminuyó
pero en un 30% induce resultados negativos. No es malo porque se disminuyó, pero no se logró alcanzar el objetivo. Y el resultado nulo es cuando no se tiene directamente información, cuando no se tiene el resultado es cero. Y esto puede ocurrir cuando no se cuenta con los recursos humanos, materiales o los recursos financieros o económicos para desarrollar o llevar a cabo las distintas actividades. ¿Qué pasa en este caso? En este caso de que constantemente y a lo largo de varios periodos los resultados sean nulos, se puede realizar una modificación del programa de responsabilidad social y se puede sacar o quitar esa acción o actividad que no se puede desarrollar, se tiene que fundamentar en el balance social que se realice, que se ha tomado esa decisión, mejor dicho, y se pueden incorporar o no nuevas actividades. Por eso es importante analizar y evaluar tanto las actividades como los resultados que surgen de ellas. Una vez que desarrollamos las actividades, tenemos los resultados, entonces nos vamos a la guía gris, leemos e identificamos los indicadores que nos van a servir para exponer nuestros resultados en el balance social. Es importante tener en cuenta como base estos puntos porque son orientativos y les van a dirigir hacia la elaboración y construcción del balance social. Por supuesto que uno, a medida que pasa el tiempo, se va a ir dando cuenta de que puede manifestar o se pueda incorporar nuevos requisitos, nueva gente, nueva información, nuevos grupos de interés. Es decir, que a lo largo del tiempo ayuda mucho seguir estos pasos. La presentación de los resultados. Y en este caso es cuando ya tenemos todo sobre la mesa y tenemos que volcar esa información en un informe, en un reporte, que en este caso va a ser el balance social. Yo le había dicho antes que en la resolución técnica número 36 se manifestaban cuáles son las etapas que se tienen que tener en cuenta para presentar esta información. Y que esas son las etapas que la diferencian del resto de los reportes de sustentabilidad. Son 4 etapas. Son 4 etapas que contiene la resolución técnica número 36. Introducción y presentación, informe social, estado de valor económico generado y distribuido, que lo vamos a llamar EVA en forma abreviada, estado de valor agregado sería, y conclusiones y recomendaciones. Introducción y presentación. Aunque ustedes no crean, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en la introducción lo que vamos a hacer es, vamos a contar brevemente, que pueden ser en pocos renglones, que lo que le estamos invitando a leer al usuario de la información es un balance social. Es decir, vamos a dejar en claro en la introducción que lo que va a leer esa persona o ese grupo de personas es un balance social y no otro informe. La presentación está dada en primer lugar por el mensaje del gerente, del presidente, por el mensaje de la alta dirección, de la administración general de una organización. En esa presentación nos cuenta de forma breve cómo se ha desarrollado, se ha ejercido la responsabilidad social a lo largo del periodo, cuáles son las dificultades encontradas, cuáles son los desafíos a vencer, cuáles han sido los éxitos y los fracasos a lo largo del periodo, y por supuesto que va a ratificar el compromiso de seguir ejerciendo la responsabilidad social. También en la presentación, seguidamente del mensaje, se presenta la organización, por supuesto, el nombre de la organización, el domicilio, las formas jurídicas que tiene sucursales, cuáles son los objetivos principales, cuáles son las principales actividades que lleva a cabo, los teléfonos de contacto. Es decir, que la presentación tiene que ver con la identificación de la organización. Y luego tenemos el informe social.
Acá voy a hacer hincapié en algo que es fundamental. El contenido del informe social es independiente de cada organización. Decide cómo se va a exponer y se va a presentar la información la alta gerencia. ¿Por qué les aclaro esto? Porque lo único que se tiene que tener en cuenta en una resolución técnica es que en el informe social aparezcan diferenciados el desempeño económico, social y ambiental, con cada uno con su grupo de interés y cada uno con sus indicadores. La forma en que se presente la información, ya sea en forma de dibujo, en forma narrativa, en forma descriptiva, en forma de cuadro, ya depende de cómo la alta dirección quiere que se informen los resultados. Pero en el informe social, vuelvo a repetir, sí o sí tienen que aparecer diferenciadas las actividades que se lleven a cabo en el desempeño económico, social y ambiental con cada uno de sus indicadores. Y en la medida que sea conveniente en forma comparativa. ¿Sí? Ese es el informe social. Y en el informe social se van a incorporar entonces todas las acciones y también es el lugar y es el momento en donde, en el caso que se decida no desarrollar nuevas, no desarrollar acciones socialmente responsables que ya han sido adoptadas en políticas anteriores, se deja en claro el por qué no, se fundamenta en forma contundente y también en el informe social se puede manifestar cuando se decide dejar de participar con algún grupo de interés o se deciden incorporar grupos de intereses nuevos, digamos. Esto puede pasar. Y puede pasar porque, como yo les decía al principio, la responsabilidad social es permanente y es perdurable en el tiempo. Entonces, para lograr alcanzar el desarrollo sustentable, puede llevar muchísimo tiempo, puede llevar mucho más tiempo del que uno se imagina. Algunos hablan de 5 o 10 años y yo he leído informes de organizaciones que aspiran a lograr sus objetivos en 30 años, por ejemplo. ¿Sí? El estado de valor económico generado distribuido, el EVA, es un indicador económico. Eso ya les aclaro. Es un indicador económico que sí o sí tiene que aparecer en todos los balances sociales, ya sea solito en el desempeño económico como con otros indicadores, acompañado de otros indicadores. ¿Qué es el EVA? El EVA es el resultado que surge de la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos o gastos en los que se recurren a lo largo de un periodo. Ese resultado, esa diferencia, es lo que después vamos a mostrar cómo se distribuyen entre los distintos grupos de interés. Por eso decimos que el EVA es el resultado que surge entre la organización y los grupos de interés. Repito, ingresos menos costos y gastos, menos amortizaciones en algunos casos, menos ingresos o transferencias de terceros, porque no son nuestros, egresos que se le hacen a terceros, porque tampoco forman parte de la organización, vamos a tener un resultado. Y ese resultado es el que se va a distribuir entre los distintos grupos de interés. Y no se asusten, porque en el resultado distribuido también se va a ver la ganancia de la organización, porque como grupo de interés, acuérdense que también tienen que figurar sí o sí los directivos, los propietarios o los accionistas o los dueños de una organización. ¿Sí? Entonces, el estado de valor agregado es el indicador fundamental dentro del desempeño económico y que va a formar parte del balance social, sí o sí. Y otro secreto, u otro tip, otro punto, como ustedes los quieran llamar, para tenerlo en cuenta, es que no aparece el EVA en todos los reportes de sustentabilidad. Entonces, cuando el EVA no aparece en los reportes de sustentabilidad o en los estados de responsabilidad social, entonces ahí ya decimos no es un balance social. ¿Sí? Este es un tip para que tengan en cuenta. Luego tenemos la etapa 4, que es conclusiones y recomendaciones,
que tampoco suelen tener los demás reportes o informes. Y en este punto lo que se analizan y se tienen en cuenta son los resultados obtenidos en el periodo para cada una de las acciones y cada uno de los grupos de interés. Entonces, se expresa cuáles son las conclusiones a las que se ha llevado a cabo y cuáles son las recomendaciones que el equipo de trabajo le da a la alta dirección para el periodo siguiente. Después, en alguna reunión, en un acta, será que la van a aprobar o no los directivos de una organización. Este punto también es fundamental y este punto también es importante para la resolución técnica número 36, que como yo les decía anteriormente, no aparece en esta filmina porque la resolución técnica número 36 no lo pone, pero es importante ya hoy en día contar con el informe de aseguramiento, con el informe de auditoría del balance social, que como les dije anteriormente debe ser realizado por un contador público y las manifestaciones y sus conclusiones en forma escrita y fundamentadas de manera empírica. Estas son las etapas y son las consideraciones que se tienen que tener en cuenta en el momento de presentar el balance social. Una vez que el balance social fue presentado y que fue aprobada en las reuniones de asamblea o de directorio de las distintas organizaciones, entonces tienen que ser difundidas, se tienen que publicar. ¿Y por qué se tienen que publicar? Como decíamos al principio, para que la comunidad o la sociedad vea lo que las organizaciones están haciendo por ella, que puede ser por toda una comunidad o puede ser por algún grupo de interés en particular. Y recuerden que siempre que generalmente en un 90% aquel que lee, quien lee, mejor dicho, un balance social como un reporte de sustentabilidad y realmente queda conforme con la información contenida en él, se identifica con el emisor del balance social. Es decir, que lo elige, lo adopta. Muchas organizaciones tratan de imitar las acciones de quienes presentan balances sociales. Por eso les digo que es una herramienta de gestión importante y muy fundamental y que a medida que pasa el tiempo y que lo van elaborando y lo van ejercitando, cada vez se vuelve más familiar y se vuelve más cotidiano su quehacer cotidiano, digamos. Bueno, por último, y ya cerrando la charla, solamente les voy a nombrar cuáles son los otros indicadores que se pueden tener en cuenta. Pero, les vuelvo a repetir, la resolución técnica número 36 recomienda el uso de la guía gris. Pero otros indicadores pueden ser los del IARCE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que es un instituto cordobés que diseñó una serie de cuestionarios, un montón de preguntas, tanto para ser respondidas por la parte interna como externa de la organización. Para algunos es mucho más fácil porque algunas preguntas se presentan en sí, ¿no? Y solamente otras son las que tienen que fundamentar o se tienen que exponer o se tienen que narrar. Son indicadores en forma de preguntas, en forma de cuestionarios. Y las primeras que salieron son los indicadores de la Organización Internacional de Trabajo, que calificaba la presentación de la información en dos sectores, área interna y área externa. El área interna que decía que se tenía que informar todo lo relacionado y pertinente a las características sociolaborales del personal, los servicios sociales que las empresas prestaban y la integración y desarrollo. Tenía que ver este punto con la capacitación del personal. Y el área externa, que tiene que ver con el resto de la comunidad. La relación con la comunidad, ya sea que estemos hablando de clientes, proveedores, el medio ambiente inclusive, o la relación con el resto de las instituciones. En este caso, la Organización Internacional del Trabajo hacía hincapié en los distintos organismos gubernamentales y luego incorporó todo lo que tuviera que ver con las instituciones educativas. Estos son otros indicadores que
yo no quiero dejar de mencionar, porque tampoco quiero que crean que solamente la guía GRI es la que existe como referente de indicadores. También existen otros y que, bueno, si tienen curiosidad por saber, están publicados en la página de internet. Y también ayuda mucho al momento de definir y de seleccionar cuáles son los distintos indicadores que la organización pueda tener en cuenta, según, como dije anteriormente, su tamaño, su ubicación geográfica o los objetivos para los que fueron creados. Bueno, espero que les haya servido esta temática, que les haya gustado, que hayan incorporado conocimientos. Yo no tengo ningún problema en responder preguntas, las preguntas que ustedes quieran. Estoy dispuesta a sanear cualquier inquietud. Y bueno, espero que también adopten esta temática dentro de sus temarios o de sus tareas profesionales, porque el balance social vino para quedarse y es un tema muy importante que va evolucionando con el paso del tiempo. Así que les agradezco mucho su atención